El otro día nos habíamos quedado con los conceptos del clonado por PCR, ¿sí? Queríamos hacer copias y qué requisito pedíamos que teníamos que conocer. Siempre algo de la secuencia tenemos que conocer. Ahora, puedo pensar en este tipo de clonado cuando conozco la secuencia bien del gen que yo quiero copiar, hacer copias, o de un gen homólogo, es decir, de un gen que tenga la información para la misma, supongamos que fuera un gen codificante para una misma proteína, pero que está en otra especie. Entonces, necesitamos cumplir con estas etapas para poder llegar a tener las copias de nuestro gen de interés. Siempre, hasta en inglés, le llaman gen de interés a ese fragmento de DNA que nosotros queremos amplificar, clonar, tener unas copias. Entonces dijimos que a grandes rasgos tenemos que pensar en estas 5 etapas. El diseño de la estrategia de PCR, tenemos que cortar, necesitamos un vector, es decir, una entidad que sea portadora de nuestro gen de interés, y vamos a tener que procesar ese vector para que haya la posibilidad de insertar el fragmento que contiene nuestro gen de interés. Después vamos a tener que unir, ahora lo vamos a ver paso a paso, los productos de amplificación surgidos de la PCR, que refieren al gen de interés, con el vector clonado. Tenemos que lograr que diferentes, por ejemplo, bacterias, incorporen nuestro vector recombinante, y después tenemos que quedarnos con aquellas bacterias que contienen en su interior el plásmido, por ejemplo, o el vector con el gen de interés. Entonces, habíamos llegado a esta instancia. Nos íbamos a referir como vectores, para empezar, a los plásmidos. Y aquí tenemos los fragmentos, ¿sí? Y nuestro gen de interés es el rojo. Esto está dibujado muy, digamos, en forma general, y tenemos que lograr una unión covalente entre el vector y el fragmento de interés. Los dos colores nos están mostrando DNAs de distinta procedencia, y por eso decimos que es un vector recombinante. Entonces, los plásmidos, para empezar, son un ejemplo, un tipo de vector de clonación. Ustedes los conocen porque vieron en Bioquímica 1. Tienen que tener, para poder ser vectores de clonación, algunas características. Tienen que tener un origen de replicación. Bueno, un tamaño pequeño, esto es relativo. Pueden ser, digamos, objeto de incorporar un marcador de selección, ahora vamos a ver a qué se refiere. Y además van a tener que ser cortados una vez con las enzimas de restricción. Si nosotros quisiéramos pensar en una enzima de restricción que corte más de una vez al plásmido, lo desarmaríamos, lo desintegraríamos, y eso traería la inutilización de ese vector. Acá tenemos el esquema de todo esto que acabamos de decir. Bueno, el plásmido es un material genético, digamos, circular. Acá vemos los DNA de doble hebra. Tiene un origen de replicación. Tiene una región que codifica para resistencia a algún antibiótico, ¿sí? Ese es un marcador de selección que nos va a permitir ir rastreando
qué bacterias incorporaron este plásmido y cuáles no. Por otro lado, lo otro que vamos a querer es que haya sitios de corte únicos para distintas enzimas. Como ustedes se darán cuenta, este no es un plásmido natural. Este plásmido fue obtenido por maniobras de la biología molecular. ¿Por qué? Porque fíjense la cantidad de sitios concentrados en este lugar, que se llama sitio de clonado múltiple, para darle versatilidad en cuanto al corte por distintas enzimas de restricción. Esto es lo mínimo que le tenemos que pedir a un vector de clonado en general y a los plásmidos en particular, porque es de los que vamos a hablar más largo y tendido. Bueno, acá tenemos los mapas de algunos plásmidos muy conocidos. Este mismo creo que es el que está en la guía. Nosotros, conociendo la distribución de los elementos, vamos a poder sacar más partido de qué, digamos, insertos y qué efectos va a tener el inserto en cada uno de los plásmidos que vamos a utilizar. Cuando hablo de inserto me refiero a ese fragmento de DNA extraño o foráneo que contiene a nuestro gen de interés. Además de lo que dijimos, vemos que acá este plásmido en particular tiene acá una marca que dice, un elemento que dice LAC-Z. Esta es otra de las características que suelen aprovecharse. ¿Por qué? Porque además de identificar a las bacterias portadoras del plásmido, que eso lo lográbamos con un marcador de selección, por ejemplo, de resistencia a antibióticos, también tenemos que lograr detectar que el gen de interés fue insertado adecuadamente en el plásmido. Por tanto, vamos a necesitar, y ahora lo vamos a explicar, otro marcador, otro indicio que nos muestre de forma sencilla que el inserto, nuestro gen de interés, fue insertado y fue insertado correctamente. Bueno, acá tenemos otros ejemplos de mapas de distintos plásmidos. Tenemos que pensar que no todos van a tener el mismo comportamiento en cuanto a número de copias por bacteria, y entonces eso es otro aspecto que vamos a querer considerar a la hora de elegirlos para un protocolo de estos que estamos viendo. Bueno, esto no lo vamos a ver en detalle porque es lo que ustedes vieron en Bioquímica 1. Estamos llamando, digamos, nada más presentando qué cosas tienen que repasar para saber cómo podemos hacer el aislamiento de plásmidos. Bueno, ahí tenemos la separación. ¿Se acuerdan que la densidad de los plásmidos depende del tamaño y de la forma? Y teníamos la situación de plásmidos con distintos grados de superenrollamiento. Entonces estas filminas reflejan lo que ustedes tendrían que repasar, no tanto en detalle, sino en, digamos, puntos claves de lo que implica un protocolo de aislamiento de ADN plasmídico. Bueno, acá tenemos cómo migran en un gel de agarosa, en una electroforesis en gel de agarosa, de acuerdo a la forma que tienen, y ahí tenemos los que cruzan una sola vez, los que están linearizados, y ahí están corriendo por tamaño, o los superenrollados. Además de los plásmidos, y esto lo ponemos a modo informativo, nada más que para que piensen, digamos, o tengan en mente que hay más clases de vectores usados para clonación, y que la estrategia de usar uno u otro, fíjense que tiene que ver primero con qué tipo de hospedador vamos a usar, y después
con el tamaño del inserto que pueden admitir. Si tenemos tiempo vamos a entrar en más detalles, pero por lo pronto recuerden que los plásmidos, si bien van a ser los más estudiados para nosotros, no son los únicos. Y que cada uno tiene sus particularidades que hacen que uno los prefiera frente a los otros ante una determinada situación. Desde ya que si la situación se resuelve fácilmente con un plásmido, probablemente usemos el plásmido. Entonces, por otro lado, hasta recién vimos cómo íbamos preparando, digamos, o prestando atención a los aspectos importantes del vector. Y ahora nos ponemos a repasar qué nos va a proveer el producto de PCR que vamos a querer insertar como el elemento que contiene nuestro gen de interés. Entonces acá lo que está planteado simplemente es un esquema donde se muestra que tenemos que comenzar la PCR logrando el apareamiento, esto lo han visto también en Bioquímica 1, por lo menos es lo que dijeron los chicos ayer, para lograr tener un template de doble hebra con un extremo 3'-oxidrilo libre, que es lo que necesitan las polimerasas de DNA, después vamos a ver cuáles y por qué, para prolongar la síntesis de la cadena complementaria. En los primeros rounds de PCR, lo que se va a ir amplificando va a tener una longitud más grande que el fragmento naranja, que es el que nosotros queremos amplificar por PCR. Pero a lo largo de los ciclos, y en particular ya en el tercer ciclo, el fragmento va a tener que, ya va a adoptar el tamaño restringido a lo que nosotros queríamos. Nada más que por seguir paso a paso cómo van apareándose los primers y dónde empieza la polimerización y dónde termina. Un aspecto importante que vamos a ver y que no nos tenemos que olvidar es que el producto de PCR contiene a los primers. Entonces, nosotros podemos aprovechar eso para poner en los primers, en la zona que se hibrida con el template o a continuación, fragmentos de nucleótidos que nos sirvan para pasos posteriores del protocolo. Entonces, estamos a esta altura. Tenemos el producto de PCR, que recién lo repasamos, tenemos el vector de clonado, ¿sí?, que ya está cortado con unas coenzimas de restricción, dijimos, con un solo punto de corte, y vamos a tener que especificar algún detalle más. Fíjense que acá dice corte asociado al gen de interés. Bien. Después, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar unir esos dos fragmentos en forma covalente, el vector y el fragmento que contiene nuestro gen de interés. Bueno, ahí lo tenemos. Para esa unión covalente vamos a necesitar una enzima para que catalice ese paso que se llama DNA ligasa. Entonces, acá tenemos las herramientas del clonado, lo que vieron el otro día con Matías, Martini, Lisandro. No me voy a detener en describir las enzimas de restricción. Cualquier duda, revisen, están en todos lados. Revisen estas filminas, cosa de poder profundizar si necesitamos volver a comentar algo de ellas por alguna duda que haya quedado. Bueno, paso estas, ustedes revisen si todas las cosas que se dicen acá están ya en sus ideas respecto de las enzimas de restricción. Bueno, la nomenclatura, la dependencia por ser proteínas de las condiciones fisicoquímicas del entorno, la necesidad de definir una unidad enzimática como en cualquier caso de estudiar alguna actividad catalítica mediada por enzimas, las características de la secuencia, donde son, digamos, puntos de ataque, la generación de extremos
cohesivos o extremos romos. Bien, esto lo van mirando. Y lo que vamos a querer, digamos, tener en cuenta es justamente cómo preparo el fragmento de DNA que contiene nuestro gen de interés para que sea la unión lo más dirigida posible para poder ligar con el plásmido cortado. Entonces acá lo que vemos es lo que les decíamos hace un momento, lo que les decía hace un momento. El primer, que aquí está en celestito, puede contener, además de la zona que se une por interacciones no covalentes, que se aparea con el DNA molde, una secuencia agregada que incorpore los nucleótidos necesarios para ser blanco de alguna enzima particular de restricción. En este caso, sí, tenemos el caso de EcoR1, en donde la generación de extremos cohesivos nos va a permitir, si nosotros cortamos al mismo tiempo con esta misma endonucleasa al plásmido, poder dirigir el sentido, la orientación en que va a haber complementariedad y por tanto cómo se va a orientar nuestro fragmento cuando interaccione con el plásmido cortado. Eso es algo importante que vamos a tener que ajustar en cada protocolo para poder lograr que el plásmido tenga el inserto, pero que a su vez lo tenga en la orientación adecuada. Llegamos a la ligación, ¿sí? Y tenemos el vector recombinante. Bien, cuando nosotros vamos a ligar, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta justamente cómo se van a parear el fragmento que contiene el gen de interés con el plásmido cortado. Si ustedes se fijan, acá tenemos justamente la complementariedad y es lo que va a terminar dando, ¿sí?, la formación de la unión covalente catalizada por ligasas. Por eso acá habla de los sitios de reconocimiento que mencionábamos recién en el producto de PCR. Los sitios de reconocimiento por la enzima de restricción. Bien, entonces ahí vemos cómo la molécula A y la molécula B, cortadas por la misma enzima de restricción, van a generar extremos cohesivos que van a permitir un apareamiento único entre las secuencias. Bueno, ahí seguimos mostrando ejemplos concretos. Acá vemos que el primer incorpora un sitio de corte, ¿sí?, en un extremo y un sitio de corte por otra enzima en el otro extremo. ¿Ven? El fragmento que aparea con la cadena orientada 5'3' contiene el sitio de corte para la VAM H1 y el de la cadena complementaria contiene un sitio de corte para EcoR1. Esto va a permitir justamente que el fragmento de PCR, obtenido por PCR, sea asimétrico en la inserción al vector. No va a dar lo mismo si se orienta o no se va a poder aparear correctamente con el vector en cualquier orientación, sino en una sola específica. Ahí está la punta, ven, de la cadenita extra que le agregamos para cumplir con el propósito de incorporar un sitio de corte. Bueno, ahí estamos. Y vemos cómo el producto final de PCR que contiene la secuencia de los primers, eso ya lo habíamos dicho, puede ser cortado. Acá está medio rojo, tendría que seguir toda la secuencia del primer, o haber puesto este, que es el fragmento extra,
en otro color. Bueno, podríamos mejorar los colores de esta figura. Al digerirlos con las dos enzimas de restricción, vamos a obtener esos extremos cohesivos y distintos que van a facilitar la orientación correcta. Después vamos a ver, creo que a esta altura cualquiera puede decir que es necesaria una orientación específica, porque la lectura de las secuencias durante los procesos de replicación tienen un sentido, un punto de inicio y un sentido de avance. Bueno, la estrategia de haber cortado con las mismas enzimas al vector nos permite lo que acabamos de decir y finalmente la formación de la unión covalente para obtener el plásmido recombinante. Bueno, ahí tenemos el otro problema que tenemos que considerar, es que cuando cortamos el plásmido con enzimas de restricción, con una, dijimos que, por ejemplo, acá lo vamos a cortar con BAM-H1, también podríamos cortarlo con 2, pero el ejemplo acá apunta a qué cosa. A que nosotros queremos evitar que esa hidrólisis, producto de una endonucleasa, deja a los extremos con las dos características necesarias para que se vuelvan a unir en presencia de ligasa. ¿Por qué? Porque tenemos el fosfato 5' y el oxidrilo 3'. ¿Cómo hacemos para evitar que nuestro protocolo fracase porque los plásmidos se volvieron a unir cuando nosotros agregábamos la ligasa? Que lo que queríamos era unir el fragmento que contiene nuestro gen de interés con el plásmido, no que el plásmido se volviera a cerrar. Para ganar eficiencia y no perder plásmido recircularizado, lo que se hace es agregar fosfatasa alcalina, que va a hidrolizar y remover los grupos fosfato, dando un producto que es incapaz de volverse a unir covalentemente en presencia de ligasa. Ese es otro aspecto que tenemos que considerar para evitar perder eficiencia en el proceso con un montón de plásmidos que se nos vuelven a cerrar como estaban originalmente. Bueno, ahí tenemos otra vez el detalle, digamos, de lo que provocó la remoción de estos fosfatos y la imposibilidad de unirse en presencia de ligasas, donde ahora el único sustrato posible para la ligasa es el inserto con los oxidrilos que aporta el vector cortado. Ahora, tenemos el vector recombinante. Queremos ahora que, imagínense que aislados los plásmidos solos no van a cumplir con el rol que nosotros queremos. Necesitamos un hospedador, ¿sí?, que sea capaz de replicarse y multiplicar la cantidad de copias y, digamos, mantener la viabilidad de esos plásmidos. Ese proceso se llama transformación. Vamos a lograr la incorporación de nuestro vector recombinante en distintos tipos de células hospedadoras que los van a hospedar. Pueden ser bacterias o pueden ser otros sistemas. Para que eso ocurra, nosotros tenemos que permeabilizar la membrana, las paredes, dependiendo del tipo de célula, que va a actuar como hospedadora, para que puedan incorporar material genético exógeno. Una manera de lograrlo, de sensibilizar la membrana, es por métodos químicos, por ejemplo, con un protocolo que depende de la utilización de cloruro de calcio. La otra manera es por métodos físicos que se conocen como usan electricidad, digamos, descargas para poder permeabilizar o sensibilizar a la membrana y se llaman procedimientos de electroporación. Lo que nos tiene que quedar claro
es que la incorporación de material genético en una célula no es un fenómeno pasivo. Nosotros necesitamos mecanismos específicos, como por ejemplo los que tienen los virus, ¿sí? O reconocimientos, o las bacterias, o lo que fuera. Diferentes parásitos tienen mecanismos de entrada, y si no, nosotros cuando estamos en un protocolo artificial tenemos que sensibilizar las membranas y las paredes celulares para que esto ocurra. Y después queremos saber, bueno, después de este proceso, la verdad, ¿salió bien? ¿Salió mal? Acá hay alguien en el chat. Una pregunta. Dice, ¿es indistinto para la transformación que el plásmido esté en su forma circular o lineal? No, tiene que estar circular. Porque nosotros queremos que el plásmido sea un plásmido funcional. Si el plásmido está cortado, está linearizado, no funciona. Nosotros lo hacemos, linearizamos material genético circular cuando lo queremos caracterizar. Por ejemplo, cuando nos queremos independizar de la forma en una corrida electroforética. Pero no, ese fragmento linearizado no va a ser funcional. Sí, o sea, entrar va a poder probablemente entrar, o sea, ser transformado, entre comillas, pero inmediatamente después de que entre en la bacteria, va a ser degradado. Entonces, no va a cumplir con la funcionalidad que dice Silvina. Es tal cual. A ver qué dice el chat. Perfecto, gracias. Muy bien. Entonces, claro, porque fíjense que la sensibilización que hacemos de las membranas y la pared celular es poco selectiva, o sea, esté como esté el material genético en el entorno, va a ser incorporado. Entonces, ¿cómo sé qué bacterias admitieron el plásmido? Bueno, tengo que salir de acá para poder leer. Acá tenemos un resumen, ¿sí? Y en verde, cosas que ya dijimos, que necesitamos pensar como elementos necesarios del vector de clonado. Y acá agregamos las dos líneas en verde que tienen que ver con esto que vamos a tratar ahora. Queremos poder identificar de forma lo más sencilla posible qué células hospedadoras, ¿sí? En nuestro caso bacterias con plásmidos, admitieron esos plásmidos. Y por otro lado, también vamos a necesitar, bien, incorporaron el plásmido. Ahora, el plásmido lleva el gen de interés, ¿sí? Entonces, para ese propósito se usan otros indicadores. Entonces, para detectar si la bacteria incorporó el plásmido, vamos a usar esa información que contiene el genoma del plásmido, bueno, me parece el genoma del plásmido, bueno, el material genético del plásmido, que presenta resistencia a antibióticos. Con eso vamos a poder identificar qué bacterias admitieron el plásmido. Ahora, ese plásmido contiene el inserto. Para esa estrategia, para diseñar una prueba que nos permita contestar esa pregunta, se suele usar la inserción, ¿sí?, del fragmento con el gen de interés en una zona que interrumpa una función, algo que hubiéramos podido detectar si esa región del plásmido estuviera intacta y no estuviera interrumpida por el inserto que contiene el material, nuestro gen de interés. Entonces, para eso podemos usar alguna enzima, el gen de alguna enzima, o
de alguna subunidad o alguna región de esa enzima, que cuando sea interrumpido, lo que logre es que la enzima no catalice una reacción que preparamos con un producto, por ejemplo, coloreado. Ese ejemplo, que es el que más vamos a usar nosotros, está referido al uso del gen de la beta-galactosidasa, de una parte de la beta-galactosidasa, que si es interrumpido no va a permitir obtener una beta-galactosidasa funcional y por tanto la reacción de hidrólisis que cataliza esta enzima de un derivado de un beta-galactósido no va a ocurrir. Cuando el gen de interés no fue insertado o se insertó en otro lado equivocadamente, entonces la información que portaba este fragmento del gen de beta-galactosidasa queda intacta y se puede sintetizar la enzima y catalizar la hidrólisis de este derivado del galactósido dando un producto de color azul. Entonces, cuando nosotros llevamos adelante este protocolo, ¿sí? Fíjense que ahí viene el material genético con nuestro gen de interés y se inserta. Lo interrumpió. Ya ahora el producto de ese gen no va a ser funcional. ¿Sí? También podría haber sido que ocurriera al revés. El ejemplo nuestro de recién es el de arriba. También podría haber sido que nosotros con el inserto logramos modificar algún aspecto que nos favorece, o sea, que nos va a ayudar a ver alguna manifestación. Entonces, inserción génica positiva. Ahí vemos, entonces, el elemento que hoy habíamos mencionado en los mapas, que contiene este fragmento que aquí está representado en amarillo. Ahí viene, en el caso que mencionamos, entonces es inactivación insercional. Ya eso va a interrumpir la generación del producto que nos va a permitir manifestar esa actividad beta-galactosidasa. Entonces, en nuestro pool de bacterias vamos a tener todo este repertorio. Vamos a tener, nosotros acá queríamos, el plásmido que usamos es el plásmido PUC19. Ese plásmido tendría que contener el gen de interés, que acá está en rojo, pero el escenario va a ser que entre todas las bacterias nuestras vamos a tener bacterias que no incorporaron el plásmido o, por ejemplo, que como mencionaba recién Matías, incorporaron el plásmido no funcional, cortado, ¿sí? O a lo mejor después vamos a ver que puede haber sufrido más de un corte, de acuerdo al tipo de protocolo que usemos. Después van a estar las bacterias que van a manifestar haber incorporado el plásmido. ¿Por qué? Porque van a ser portadoras del gen de resistencia a un antibiótico, acá se usó ampicilina, pero que no son útiles para nosotros. ¿Por qué? Sí, porque tienen el plásmido, pero no tienen el inserto. Y después tenemos el otro miembro de la población, digamos, que es la bacteria con todo lo que nosotros necesitamos. Contiene el inserto, es decir, si nosotros la hacemos crecer en una placa con antibiótico, va a poder crecer, pero va a ser incapaz de catalizar la hidrólisis de esa molécula que nos iba a dar un producto azul. Por tanto, si nosotros vemos que en la placa crecieron, eso es un símbolo de que admitió el plásmido.
Y si además de crecer muestran color blanco, eso es un símbolo de que el gen, ¿sí? O vamos a hablar bien por cómo es el protocolo, después lo vamos a entender mejor, el producto de este gen fue interrumpido por la inserción del fragmento que contiene a nuestro gen de interés. Después ustedes me dirán si eso es suficiente. Bueno, ahí tenemos la continuidad. Ahí tenemos el inserto con inactivación insercional. Y estas directamente no van a pasar ni a crecer en el medio con ampicilina porque no incorporaron el plasma. Si yo veo todas las que están en la placa con ampicilina son resistentes, ¿sí? Pero algunas mantienen la actividad de beta-galactosidasa intacta y generan colonias azules, y las que tienen el inserto generan colonias blancas. Aquí está un poco mejor expresado, presentado, esto de qué producto genera el LAC-Z, ese gen que mencionábamos, que va a ser inactivado por inserción, plasmídico, y qué genera la contraparte cromosomal de la bacteria. Para obtener una beta-galactosidasa funcional necesitamos tanto el componente alfa de la proteína como el componente omega, ¿sí? Entonces, la inactivación del LAC-Z alfa que está contenido en el plásmido y que va a ser el que contiene la información para esta subunidad o este fragmento de subunidad de la proteína, si es interrumpido, no va a permitir armar la forma funcional. Estos ensayos los van a encontrar como ensayos de alfa complementación de la beta-galactosidasa. Ahí está una foto donde, llevado a la realidad, los esquemas que mostramos recién, ven como claramente se ve que bacterias tienen interrumpida o bloqueada, digamos, la actividad beta-galactosidasa y cuáles no. Nosotros habíamos dicho, esperen que están entrando en la sala de espera, no sé si se cayó algo, porque éramos más y ahora se cayeron algunos y ahora vuelven. Bueno, habíamos dicho que la pregunta que nos quedaba pendiente era, bien, se interrumpió, no vemos actividad beta-galactosidasa. Ahora, ¿eso implica que está el inserto ahí? Sí. ¿Eso implica que el inserto está bien posicionado? No. Entonces, vamos viendo, y esto lo hablábamos el otro día, con la sucesión de controles que nosotros necesitamos chequear para contestar distintas preguntas en cualquier protocolo. Entonces, el paso que nos queda pendiente es verificar, muy bien, la actividad beta-galactosidasa está interrumpida. Bien, ahora, nuestro gen, o el fragmento que contiene nuestro gen de interés, ¿entró así o entró así? Primera pregunta, ¿es lo mismo que entre de cualquiera de las dos orientaciones? Ya algo lo contestamos. ¿Qué opinan? Yo les pediría que si pueden hablar sería mejor, porque por ahí uno se distrae. Yo no me olvido de decir de mirar quién está en el chat. Acá dicen que no. Bueno. ¿Quiénes están de acuerdo con que no? ¿Se durmieron? ¿Están? ¿No están? ¿No saben qué decir? ¿Alguna idea? ¿Por qué no es lo mismo
¿cómo se va a leer la información contenida en ese gen durante, por ejemplo, la replicación? Acá siguen, bueno, aparecen ideas en el chat. Dicen, todavía no sé bien por qué, pero se supone que tiene que tener un orden que corresponde con el origen de la replicación. Bien, sí, la replicación tiene una organización que nos da que tenga una etapa de inicio y una etapa de propagación, ¿sí? Que tiene orientación. Bien, acá Martina dice también, exactamente. Y acá recurrimos a estrategias que ustedes ya conocen de la biología molecular. Nosotros podemos especular, o cuando uno está armando por primera vez uno de estos protocolos, de ver si la orientación equivocada y la orientación correcta dejan a distinta distancia sitios de restricción. ¿Y eso en qué va a redundar? En que si nosotros tratamos a nuestra muestra con la enzima de restricción, los fragmentos generados por corte van a tener distinta longitud de acuerdo a la orientación. Y eso nos va a permitir distinguirlos, ¿sí?, por tamaño. Si nosotros vemos esto en una cantidad, ¿se acuerdan que las colonias, no sé, me parece que ustedes no cursaron microbiología, pero por ahí ya esto lo han escuchado? Las colonias en una placa de agar descienden todas las bacterias que están allí de una única bacteria, o sea, son clones, a menos que hayan ocurrido justo mutaciones. Bueno, quiere decir que si yo levanto de una colonia, lo más probable es que todas las bacterias que se fueron generando como consecuencia de la replicación de la original sean todas idénticas desde el punto de vista genético e idénticas a la original. Entonces, si con cuidado, nosotros por eso vamos a ver, es importante, por ejemplo, para mi gusto, Matías sabe más de esto que yo por la experiencia que tiene, esta placa tiene, por ejemplo, en esta región, nosotros no podríamos estar seguros de agarrar y querer tocar y levantar un puntito blanco y no llevarme alguno azul. Uno buscaría tomar muestras, ¿sí?, para repicar, o sea, para llevar a otra placa donde puedan replicarse estas solas, ¿sí? Uno diría, bueno, yo quiero agarrar de una zona donde quiero levantar un azul y levanto azul, no levanto mezcladas, contaminadas. Fíjense acá. Si yo agarro a esto, estoy seguro que yo con mi espatulita que se llama ANSA voy a levantar solo la blanca o por ahí me llevo un azul. Entonces la idea es que nosotros tengamos una dilución de lo que vamos a sembrar acá, más o menos coherente con que pueda yo encontrar colonias azules y colonias blancas separadas, ahí, digamos, diferenciadas lo suficiente como para evitarme contaminación. Sí, en esa placa probablemente lo que les falló fue el proceso de dilución, porque digamos, uno cuando transforma, la transformación tiene como dos etapas, ¿no? Una etapa en donde generamos el proceso de transformación propiamente dicho, que es donde introducimos el material genético, y después la etapa de plaqueo. Entonces, en esas dos etapas, lo que estamos haciendo de alguna manera es pescar o separar las distintas moléculas que se pueden haber generado durante la reacción de ligación, y al plaquearlo, ¿sí?, estamos diluyendo todas esas bacterias para que se separen lo suficiente como para generar colonias independientes. Entonces, muchas veces si hay mucho, por ejemplo, plásmido sin digerir, o de hecho ahí se ve en esa placa que hay muchas colonias azules,
entonces probablemente haya mucho plasmido sin digerir. Lo que termina pasando es que crecen muchísimas colonias y eso de alguna manera entorpece el proceso de selección y de identificación de los clones. Entonces, bueno, cualquier duda lo seguimos pensando. Si ustedes no han pasado por ningún práctico de microbiología donde hagan este plaqueo, no con este tipo de situación. En general, cuando uno hace un plaqueo que requiere de recuperar colonias, lo que necesita es que uno pueda asegurar que está tomando la muestra de un clon nada más, de una colonia sola, no que se esté contaminando o tomando material de dos colonias que están tan juntas que no las puedo distinguir. Después entonces, que nosotros estamos seguros de que el fragmento entró con la orientación adecuada, todavía nos queda la duda de si el fragmento contiene el gen de interés. Entonces, nosotros lo podemos amplificar por PCR y finalmente, si queremos estar bien seguros de que es la secuencia que nosotros queríamos, lo secuenciamos. Lo mandamos a secuenciar a empresas que hacen secuenciación. Estas 3 etapas que les menciona Silvina son fundamentales y son propias de todos los clonados que vayan a hacer. El screening o la búsqueda de las colonias positivas, ya sea por digestión o por PCR, y la confirmación final por secuenciación. Ustedes se van a encontrar en los problemas donde vamos a tener ejemplos de clonados en donde no tengan el gen de la beta-lactosidasa, como para poder identificar previamente aquellos clones que podrían ser positivos. En esos casos, ustedes van a poder valerse únicamente de estas 3 etapas o de estas tres herramientas para poder identificar aquellos clones positivos. Si no, no crean que todos los clonados van a ser sobre vectores que tienen el gen de la beta-lactosidasa. A veces vamos a poder contar con ese beneficio y otras veces no, y en esas veces donde no tengamos el gen de la beta-lactosidasa para poner en evidencia si hay incorporación de un inserto, lo van a tener que hacer mediante estas 3 etapas. Sí, fíjense que siempre pongámonos en abogados del diablo, ¿sí? Decir, bueno, yo llegando hasta encontrar la colonia, supongamos que contamos con el beneficio de tener un vector que puede ser interrumpido en su función de codificar para esa parte de la beta-galactosidasa. Aún así, cuando uno está discutiendo un protocolo, ¿estoy seguro que pescando colonias blancas voy a encontrar lo que yo quiero? Y bueno, pónganse siempre en abogados del diablo para saber si el propósito que yo quería está garantizado con las etapas de control que hicimos. Si ustedes no se acuerdan qué estrategia usar específicamente, ya para nosotros es suficiente que digan, bueno, pero yo igual hasta acá llego con una conclusión que no es contundente. Tendré que buscar, y ahí viene esta, ¿no? Pero, por ejemplo, a lo mejor uno no se acuerda, pero lo importante es que ustedes digan, con esto no alcanza, con las colonias que vimos recién, no alcanza. O sea, yo me tiro de cabeza que agarré estas colonias y contienen mi gen de interés y voy a presentarlo para seguir trabajando. No. Después vamos completando y vamos ganando, digamos, confianza en qué estrategias puntuales podríamos seguir. Pero lo importante es que se vayan dando cuenta que necesito más pruebas para llegar a una conclusión definitiva de que esta colonia es portadora del gen de interés insertado de la manera correcta. Bueno, acá lo que sigue es una serie de, digamos, repasos, una serie de cosas que ustedes tienen que recordar para poder entender el fondo de algunas de las ideas o pasos que se presentaron a lo largo de la teoría. ¿Sí?
no agrega nada, lo único que repasen todas estas cosas de otras materias o de conocimientos generales. Acá en esta lista de enzimas tenemos enzimas que son bastante usadas en distintos protocolos, y acá mencionamos algunas en estos ejemplos de clonado por PCR, que bueno, nos van a ir resultando familiares en la medida que vayamos entendiendo bien los procesos. El mapa del plásmido, que también está, creo que es este el que está en la guía. Otro, cómo elijo los plásmidos, es algo que nosotros, pues dijimos, bueno, plásmido o fago, bueno, plásmido. No sé por qué me dicen, bueno, acá en todo el mundo para este protocolo uso un plásmido. ¿Qué plásmido? ¿Sí? Eso tenemos que ir ganando confianza. Nosotros por ahora no se lo vamos a preguntar, pero podemos ir planteándolo como una pregunta. ¿Por qué hay distintos tipos de plásmidos? Bueno, acá tenemos distintos protocolos. Para los que quieran ir leyendo alguna cosa más, no es necesario, pero sí se tienen que poner en la, digamos, en la postura de ir tratando de desarmar todas estas cuestiones. La mayoría de los conceptos que vamos a ver durante el bloque de seminarios del primer parcial nos van a sacar dudas de este primer seminario. De este no, segundo, porque el primero fue de genética clásica. De este primer seminario de herramientas con todas estrategias de biología molecular. Preguntas de bioquímica general. Nosotros dijimos que podíamos querer cortar a nuestro vector y generar productos de PCR que tuvieran sitios de corte de dos enzimas diferentes. La pregunta es, si la dejamos para discutir el martes, ¿qué buffer usaría? No digo que digan el buffer, no sé, cuchuflito, no, sino qué entorno físico-químico le daríamos a cada una de estas enzimas si vienen de dos organismos distintos. ¿Sí? O es siempre posible combinar dos enzimas de restricción cualesquiera. Bien. Mi propuesta es que ahora